A los honores. Pues hoy tenemos un invitado muy especial, Paz Martínez. ¿Cómo estás? Creo- Ay. Cásate pues. Dale perro, está grabado. Creo que vamos a dejar de aplaudir porque creo que sí entran mucho los audífonos. Y voy a poner los intros, no sé. Creo igual. Ya por ahora está bien. Ahí lo ven. Paz Martínez, cuéntanos de ti, ¿cómo empezó todo? Creo que empiezo yo ahorita, ¿no? Ok. Paz, a ver, a mí me interesa mucho esto de artista textil, Sí. artesana textil. Sí. A ver, platícame, porque eso es lo que a mí me importa. A ver, Bueno, cómo está la onda. desde... partiendo desde que nací. ¿No? Desde que comenzó mi vida. No, artista textil, artesana, tejedora. No, el título de la verdad como que no importa mucho en mi caso. Me costó mucho encontrar qué era lo que me gustaba hacer desde siempre. O sea, cuando salí del colegio o cuando empecé a tejer después más adelante, siempre encontré que en la vida uno debiese hacer cosas porque te nacen, porque quieres hacerla, porque te apasionan, porque te mueven, justamente como lo que estaban conversando antes. Entonces como que mi fin en la vida era buscar y encontrar algo que me gustara hacer para siempre. Independiente de que fuera a hacerme millonaria, que fuera a hacerme rica o que pudiera mantenerme, sino que para mí siempre fue como lo principal ser feliz con lo que estaba haciendo. Y desde ahí fue como que, claro, uno cuando sale del colegio tiene que, como que hay unos órdenes que uno debe seguir, como salir del colegio, estudiar, trabajar, hacer familia, bla, bla, bla. Y como que para mí eso no me hacía sentido si no me sentía bien. Y bueno, y así pasó mucho tiempo, la verdad, hasta que encontré lo que me gustaba en lo que menos pensaba. Porque cuando chica yo tenía un papá que era dibujante y que cuando iba al colegio y en todos los ramos estos como medios artísticos, él me ayudaba. Entonces como que yo jamás dibujé nada, jamás hice nada, y él así como que en la noche se quedaba haciéndome los trabajos, buenas notas porque me los hacía él, dibujaba y todo. Entonces como que yo nunca me sentí capaz de hacer algo manual. Entonces como que jamás pensé que ese iba a ser mi norte o mi lugar. Hasta que ya más grande pasé por varias carreras en las que no terminé porque me pasaba esto mismo, de que decía, no me veo haciendo esto toda la vida, no quiero hacer esto toda la vida, y si es por ganar plata, no me interesa. Entonces estudié kinesiología, estudié psicopedagogía, poquito, no es como, no mucho tiempo. Medicina natural después también un poquito, y ya más grande fue como que por cosas del destino, con una persona muy conocida y muy querida de cuando yo era muy pequeña, me enseñó a tejer. Tejer crochet, tejer así como aprender a hacer gorritos y cosas así. Y así empecé, así como con esa búsqueda de hacer algo que yo dijera así como que me levanto y quiero hacer esto, y quiero crecer haciendo esto y quiero ser feliz haciendo esto. Y así fue como pasó cómo llegó a mí el arte textil. Así como en la búsqueda de intentar encontrar algo que me hiciera feliz a mí. En busca de la felicidad. Algo así. No, pues es que sí, Chucho, ¿no? No, está súper ¿Qué bien. más? No todos tienen ese... No, muy pocos se encuentran ese mood de realmente. querer. Oye, este tema, fíjate que es bien interesante. Que si, digo, tú lo dijiste, para ti no es tan importante porque es una actividad que amas, ¿no? Pero sí es importante, de alguna manera, cómo se ven las actividades, ¿no? Yo decía, por ejemplo, antes había una categorización de artes que eran las artes teletéticas y apotéticas, ¿no? O sea, las artes que se ven de lejos y las artes de cerca, ¿no? Es una categoría. Por ejemplo, las bellas artes, si nos fijamos, se suele pensar que son aquellas que son de lejos, ¿no? O sea, la vista, el teatro, la arquitectura, la música es de lejos. Y aquello que es muy de cerca, pues como que no sé, nos incomoda, son groseras, o por lo menos así se pensaba. La perfumería, por ejemplo, no era una bella arte. O sea, si conocemos las bellas artes, ¿no? Arquitectura, pintura, etcétera, ¿no? Que son 7 y el octavo arte es el cine, no sé qué. Pero sí tiene una división clasista muy, muy fuerte y muy interesante de pensar. O sea, hoy en día,
con la posmodernidad, ¿no? Podemos pensar como un arte lo que hacen los chefs. Y yo nunca, o sea, ¿cuándo tú vas a agarrar un libro de historia del arte y viene un cocinero del siglo XV? No. Sí, no. O un perfumero, o la filigrana, o el arte textil. O sea, los reyes, había gente que les hacía su ropa y órale. O sea, el arte textil, la tapicería, que aquí ha llegado también, en Teotitlán está el tema de toda la tapicería con sus telares gigantes, viene de eso, viene de Europa, viene de como la burguesía teniendo gente que le tejía durante años un traje o unas cortinas o manteles y es así. Y después como ver que eso se rebaja, que esa persona es un artesano y que ya no es un artista. Y por esto digo, para mí el término como que no importa, porque yo hago lo que me gusta hacer, yo soy feliz con lo que me gusta hacer, transmito lo que quiero transmitir. Y el título no cambia eso, no cambia para nada eso. Y es buen momento para reivindicarlo, lo que quiero decir. Por ejemplo, en España, en Girona, había un chef famosísimo que es Ferran Adrià, ¿no? Que es de estos pioneros de la cocina molecular. Okay. Y fíjense qué interesante es. Él tenía un restaurante que se llamaba El Bulli. Ahora ya es una academia de alta cocina y todo. Tú decías, a ver, generalmente, incluso ahora aquí en esta cultura, cuando vas a una cena y se va a casar a alguien y todo, pues no sé, el grupo, está el banquete, está la novia, el baile, y cada actividad tiene una jerarquía, ¿no? Y usualmente el banquete no se le consideraba un artista, ¿no? Sino el grupo musical o cuarteto de cuerdas, lo que quieras llamarlo, ¿no? Siempre, digamos, pues estando ahí de fondo, ¿no? Pero digamos, con el surgimiento de voltear las actividades, a mí me llama mucho la atención Ferran Adrià lo que logró hacer en un restaurante donde la obra de arte era su cocina. No solo por lo llamativo que era lo que hacía, ¿no? La esferificación, la espumificación, la gelificación y cuántas técnicas que él aprendió de la química, ¿no? Y de pronto llegaba a ser 600 euros, una cosa así, en ese tiempo, ¿eh? Ahorita, sí. Lo que ahorita será unos 1,500 euros más o menos, el platillo de 13 tiempos. Y llegaba a ir, no sé, director de cine, el artista, el de la Fórmula 1. Y de verdad, tú podías ver un cuarteto de cuerdas ahí al fondo. Ahora ya el artesano era el cuarteto de cuerdas. ¿Y cuál era la obra de arte? La obra de arte era la comida y el artista era el chef. Entonces es muy interesante cómo ahora podemos ver esta revolución de las actividades. Igual los perfumistas, hoy en día los podemos entender como artistas, ¿te entiendes, no? O la joyería y también el arte textil, ¿no? Porque por supuesto, ¿no? Justamente porque tiene una historia detrás. O sea, claro. Yo estudié o participé en una escuela de arte textil mapuche en Chile. Y ahí es donde lo aprendí. O sea, viene de un estudio, viene de una historia, viene de un querer contar todo lo que pasó antes. O sea, no me parece que podamos como medir por un nombre el por qué... o denigrar de esa forma como que porque el artesano que no sé, que la persona que me hace el poncho o el chaleco es menos de lo que lo puede hacer un pintor, a lo mejor lo que puede hacer alguien que tenga un estudio que si bien tampoco no se desacredita, pero la experiencia y todo lo que tiene para atrás el mismo estudio es lo que entrega finalmente la obra. O sea, el arte textil mapuche viene también de esa reivindicación de todo lo que viene para atrás, tal como aquí también pasa en Teotitlán o en muchos otros lados en la que el arte textil, desde un bordado, desde un tejido, te entrega parte de la historia de un pueblo, de una civilización. O sea, como que cómo vas a poder mirar en menos a alguien que lo haga así. O sea, no. Así es. Y fíjate que eso me vino a la mente porque, curiosamente, ¿no? Tenemos el gusto de tenerte aquí. Y hoy mismo me tocó ver una especie de intento de... Yo lo vi, estaba viendo los reels de Facebook y sale una persona que quiere publicitar sus cursos de historia del arte, ¿no? Okay. Y dice arte y artesanía, ¿no? Que puede ser, que no sé qué. Y tenía la categoría que es la más tradicional, ¿no? La artesanía es la que viene de la tradición del pueblo, la sabiduría popular. Okay. Y el arte
Se viene del genio individual y el que se le revela la verdad. Entonces estaba frente a una paradoja porque era una especie de textil con una técnica así mega difícil, impresionante. Estaba frente a un telar que decías, a ver. Esto no lo hace cualquiera y aparte lleva como 1000 horas de trabajo. Entonces dices, a ver, ¿qué tan válida es esa categoría? O sea, ¿qué tan vigente hoy en día está esta idea de... Y luego en serio, o sea, tú vas a ver las obras de estos genios individuales y dices, a ver, Dios santo, ¿no? O sea, ¿qué tanto sigue siendo vigente, ¿no? A mí me parece una cosa de esas como que tiene su encanto posmoderno, ¿no? El poder... Y conocer a un artista textil para mí es muy, muy padre, ¿no? O sea, alguien que esté haciendo cosas, ¿no? Es que justamente lo que decía es como... yo lo puedo hablar por el pueblo mapuche, que es lo que lo que estudié y lo que sé un poquito más. Imagínate en los tiempos en los que no había YouTube, en los que no había... Yo ahora puedo poner YouTube y pongo un video de cómo aprendo a urdir un telar y lo aprendo. O sea, lo veo muchas veces y lo aprendo. Pero en ese momento, ¿cómo crearon la iconografía? Que está aquí también en Teotitlán del Valle, está en Chile, está en Perú, está en muchos lados donde están las técnicas textiles que se muestran. ¿De dónde nació todo eso? O sea, como de dónde salió, de qué estudio, de qué universidad salió, de qué genio salió eso. O sea, eran mujeres que estaban tejiendo por necesidad en su momento, porque finalmente los textiles, en primera instancia también, fueron para vestirse, fueron para cubrirse, fueron para cobijar a personas, fueron para un tema utilitario, pero que ahora nos muestra una historia, o sea, nos está contando ya un cuento que de otra forma no lo podríamos leer, no tendríamos cómo saberlo, porque no hay libros que cuenten esa historia. Exacto. Entonces, finalmente el textil que viene de texto nos cuenta un poco esa historia que nadie conoce. Órale. ¿Cómo ves, No, Chucho? no, está... ¿Te digo? Esta es la primera invitada que no está relacionada a la música. No, sí está relacionada con... Bueno. De algún modo ya nos Digamos. chismearon que tocas el Ukelele. ukulele. ¿Qué les han Solo el do. Y aparte es nuestra primera invitada internacional. A ver, chilena, ¿no? Soy de Chile. A ver, sí. Platícanos, Santiago. Sí, Santiago de Chile, igual que Ciudad de México. Puedo compararlo porque fui después de haber venido para acá. Y venir a Oaxaca es muy distinto para mí porque, como les cuento, estuve primeramente 2 semanas acá en Oaxaca. Vine al Museo Textil de Oaxaca, un encuentro que hacen cada 2 años con mi escuela de arte en ese momento. Y estuvimos acá 2 semanas conociendo, obviamente fascinadas, solamente con el andador turístico porque no conocí nada más en ese momento. Para mí eso era Oaxaca y yo dije, oh, no hay mall, no hay nada. Y bueno, después conocí un poco más. Sí, fui turista. Y bueno, me fui 2 días o 3 días después a Ciudad de México y para mí ya fue como ya. Ciudad de México es igual que Santiago. O sea, no hay comparación. O sea, como que me quedo obviamente con Oaxaca porque yo he vivido toda mi vida en Santiago, soy santiaguina, citadina. Claro. Entonces, como llegar a Oaxaca es como estar en el lugar en el que me gusta estar. Es como más... No lo voy a decir, no digo pueblo porque puede sonar feo, pero para mí sí es como más... un poco más cobijante, así como que es más chiquito. Cálido, ¿no? Cálido, sí. Claro. Y mucha diferencia también a la cultura, la comida, el idioma. A pesar de que es el mismo idioma, el lenguaje cambia mucho. Sí. Sí, po. Sí. Tremendo, ¿verdad? Igual ahora... No sé si lo he dicho, pero por si acaso. Fíjate que ahora igual estoy trabajando con pues unas personas, una chica que es de Costa Rica. Y decía exactamente lo mismo, o sea, es el mismo idioma y no les entiendo, decían. Sí. Así. Y a pesar de que yo entiendo que yo hablo mucho más rápido, corto las palabras o las pronuncio mal y de repente significados de cosas, o sea, no sé, son cosas muy pequeñas que cambian completamente la percepción de el significado de lo que uno quiere decir. Como lo que decíamos delante, así como yo digo ya y quiero decir sí, pero para ustedes es otra cosa completamente distinta. Sí, ya, aquí, y no quiero hacer sentir mal a nadie. También la primera vez que vine, mucha gente al querer comunicarme por cualquier cosa, yo hablaba y contaba todo mi cuento, así como que una pregunta, y terminaba de hablar y me decían, ¿mande? Y era como que, pero si le acabo de decir lo que quiero decir. Y no me entendían. Así, sí, igual nos pasó en el podcast anterior que hicimos una pregunta y estuvieron hable. Sí, Horrible. Parece que le dijimos... Ajá. Cuéntame tu vida. Parece que... Sí, ¿no? Ay. Está bien.
Platícanos, ¿cómo llegaste a Oaxaca? ¿Cómo es que tenemos el placer de tenerte por acá? Bueno, el mismo tema, el arte textil. Tenía una maestra que ya conocía Oaxaca, que ella aprendió de tintes naturales, del añil, con diferentes maestros acá en Oaxaca. Y yo llegué a su escuela a aprender a tejer telar mapuche. Y ella me habló, o ella llegó y nos empezó a contar del añil, que es un fruto que crece, es una planta que crece acá, que da el añorado color azul en los tintes naturales, que es muy difícil de conseguir. Y se da solamente acá y en Asia, creo, así como Indonesia. Y Paso estaba más cerca de este lado. Sí, claro. Entonces ella mencionó así como el añil que traje de Oaxaca. Y yo para mí era como que Oaxaca lo escribía así como sonaba, así Oaxaca, ¿no? Nunca lo había escuchado en ¿Cómo mi suena? vida. A ver. U-A-J... Oaxaca, así como muy, muy mal escrito. No, jamás lo hubiese pensado así de la forma. Oaxaca, sí. Bienvenidos a Oaxaca. Y al año siguiente, o a los 2 años después, bueno, al año siguiente nosotros, el 2017, hicimos un encuentro textil en Santiago. Okay. Y ahí llegó un maestro de acá, de Teotitlán del Valle, que se llama Román Gutiérrez, y yo fui su chaperona. O sea, como que yo llegué a buscarlo al aeropuerto, lo llevé al hotel, y estuve con él, le conseguí todos los materiales que necesitaba para hacer su taller de tintes naturales y de textil. Entonces, como que me acerqué bastante a él. Y bueno, el encuentro estuvo muy bueno. Llegaron otros maestros también de Panamá, de Chiapas. Y al año siguiente, 2018, nosotros venimos a este encuentro con 5 amigas más, al encuentro que se hace en el Museo Textil de Oaxaca, que no se ha hecho más porque como la pandemia nos jodió a todos. Y ya llegué, en 2018, octubre del 2018, vine al encuentro textil, a las charlas, por 2 semanas. Y ahí después me quedé. Conocí a mi amigo aquí y de ahí volví al año siguiente y al año siguiente y ahora también. ¿Viste que dijo Ay, amigo? qué bonito. A su amigo, mi novio. Vámonos. Sí. Oye, cuéntanos de la cultura mapuche porque, a ver, mucha curiosidad, ¿no? ¿Tú sabes? Sí, algo? no, ¿verdad? Yo absolutamente no sé nada. No, absolutamente. A ver. Bueno, el pueblo mapuche es el pueblo que comparte territorio desde la parte sur de Chile y la parte sur de Argentina. O sea, no tiene como bueno, la frontera finalmente son fronteras políticas. Entonces, comparte territorio con la parte sur de Chile y sur de Argentina. El pueblo mapuche es uno de los pueblos que más resistió a la conquista española. De hecho, son creo que los únicos que quedaron vivos y así como fueron unos guerreros muy fuertes y valientes que resistieron finalmente la conquista. Y en Chile, al igual que ha pasado en toda América, en todo el mundo finalmente, se han visto muy ignorados, muy opacados. O sea, finalmente en algún momento de los años 1950, 40, 20, la gente, los chilenos, gracias a la conquista o a la llegada de los europeos, fueron desterrados de sus territorios, fueron opacados y fueron finalmente borrados un poco. O sea, la gente ya se avergonzaba de ser llamada mapuche en Chile y borraron sus apellidos. O sea, ya ni siquiera queda como restos o rastros del pueblo mapuche. Obviamente se mantienen cierta cantidad de gente que sí se mantuvo, que sí todavía es de sangre mapuche y que se reconoce como tal, pero durante mucho tiempo en Chile hay gente que cambió su apellido y se dio sus tierras también por muy poca plata a los europeos que llegaron a conquistar finalmente el sur de Chile. Y ahí se fue como desapareciendo un poco. Entonces, lo que hacíamos nosotros en la Escuela de Arte Textil es un poco eso, reivindicar desde el territorio invisible, que es el textil, que es lo que cuenta el textil, la historia pasada, esta historia. O sea, finalmente del pueblo mapuche, que no es que haya muerto, sino que está ahí, está vigente y que es importante también de reivindicar.
Oye, qué interesantísimo. Y aquí también pasó lo mismo, o sea, sé que en todas partes del mundo, en todas partes de Latinoamérica pasó con la llegada de los españoles y de otros europeos también el mismo tema. Y aquí en Oaxaca se cuenta así, igualito. El único pueblo que resistió, los mijes, los mijes. Sí. Y de ahí de ellos, pues sí, fíjate que es muy curioso. O sea, ellos mantienen su idioma, sus costumbres y todo, pero igual los apellidos está canijo, ¿eh? Sí. Como que sí, es un común denominador la vergüenza, ¿no? Allá en Chile ni el lenguaje se mantiene. La verdad es que son muy poquitos los hablantes de Mapudungún, que es el idioma, la lengua mapuche. Por lo mismo, porque como que se borró dentro de un momento. Aparte que en Chile también hubo un tema de la dictadura, que también fue muy dura, del 70 al año 90, en que también fue... Ahincó más en ese tema de como de eliminar en el fondo el pueblo mapuche. Hasta ahora. Wow. ¿Y de dónde sale este nombre mapuche? Digo, no sé. Mapu es tierra y che es gente. Entonces, como gente de la tierra. El mapuche es gente de la tierra. Así como aquí en Teotitlán también creo que son sus nombres como gente de las nubes, porque están como arribita. Todo tiene su significado. Sí, es. Okay. ¿Y tú hablas el idioma? ¿Cómo me dijiste cómo es el idioma? Mapudungún. Sí, no, yo no soy hablante. Algunas palabras las conozco, pero no soy hablante de mapuche. No tengo descendencia directa, pero entiendo que la mezcla es, o sea, uno es, sí, porque naciste en el territorio, o sea, eres de ahí. Si bien somos una mezcla, pero yo, de hecho, como que por lo mismo que les cuento de que la gente años atrás, por vergüenza, ya no contaba de dónde venía o que soy mapuche. Yo, después de que ya me comencé a interiorizar en el tema mapuche, salió mi papá un día que yo había ido a una ceremonia de Año Nuevo Mapuche, que es en junio, a diferencia de acá, que el Año Nuevo es en diciembre. Sí, porque están ahí. Claro. Pero allá se celebra también en diciembre, pero los mapuches lo celebran en junio, ¿ya? Que es el Huetripantu, que es el Año Nuevo Mapuche, el Año Nuevo de ese lugar, de ese territorio. Yo llego después de esa ceremonia con mis amigas, con mis compañeras, y mi papá me estaba esperando y de repente me dijo, ¿sabes qué? Mi abuela siempre decía que era mapuche, pero como que tenía un apellido que era muy chileno, muy español, y fue sorpresa para mí porque jamás lo había escuchado, jamás nadie lo había dicho, pero mi papá me esperó esa noche. Yo llegué como a la 1 de la mañana y me dijo, me esperó para decirme justamente eso, que en el fondo esta búsqueda que uno lleva, que yo llevé para llegar a la Escuela de Arte Textil Mapuche, para llegar a vestirme como mapuche, a ir a una ceremonia que es muy importante en ese momento, mi profesora, mi maestra me decía, o sea, cuando tú empiezas a escarbar dentro de eso, es que encuentras finalmente cuáles son las raíces, cuáles son tus raíces, y llega solo, o sea, de repente son generaciones para atrás que tú no te das cuenta y está ahí, o sea, y solamente hay que darle valor, el valor que merece. Qué bonito, ¿no? Sí. O sea, fue hasta que empezaste como en la búsqueda. Sí, porque mi familia es como muy... No, ninguno se ve reflejado o se siente representado por el pueblo mapuche. O sea, no. Mi abuelo venía de un papá que lo crió que era español y nada, ni siquiera relacionado con el arte ni con el tejido. O sea, mi abuelita tejía, pero tejía palillo. Pero que mi papá me esperara esa noche, que fue un día muy importante para mí porque fue una ceremonia muy bonita. Porque son ceremonias ancestrales que hacen en que dan vueltas a un tótem y con diferentes como tradiciones. Y llegar aquí que me dijera así como mi abuela siempre decía que era mapuche. Entonces como que claro, ahí está mi ligazón que yo siempre no lo sabía, pero lo sentía y por algo llegué a ese lugar. Y bueno, y ese lugar me trajo aquí también y que trae otras cosas consigo. Y qué importante es la identidad, ¿no, Chucho? Fíjate que Mike nos lo contaba. ¿Te acuerdas que él decía yo soy chicano? Y en busca de mi propia identidad es un colega que ahí sí buscas aquí en los videos de Marabú Studio del podcast de Momentos, vas a ver que él en la busca de su identidad aquí en Oaxaca, porque él vivió en la frontera literalmente y más o menos entre la cultura como hispano-gringa, ¿no? Más o menos ahí. Cuando regresa a Oaxaca, él siente una necesidad de encontrarse. Y es que él deriva, ahorita es de los que tiene más
instrumentos prehispánicos aquí en Oaxaca. Tiene una colección impresionante y es un experto. O sea, con esta era del internet y todo, él se fue ahí porque en México hay gente que le sabe re bien y todo, ¿no? Pero ahora Los meros artesanos Los los encontró. encontró a los artesanos y tiene una cantidad de instrumentos prehispánicos originales inclusive, ¿no? Eso, el otro. Pero fíjate a lo que te lleva esa necesidad. En mi caso, digamos, pues no sé, Oaxaca es una tierra muy rica en ese sentido. O sea, tenemos cosas que sentimos nuestras. Sí. Muchas cosas como mitológicas, el Dios nunca muere, que hablábamos, la Guelaguetza, que son cosas como fabricadas pero necesarias, ¿no? Y eso se puede discutir. Pero de alguna manera tenemos viva, pues, el maíz, el mole, el pozole, los chochoyotes, las memelas, las tlayudas, y búscale. Entonces yo siempre me sentí, a ver, yo soy de acá, yo identifico, y aparte yo me voy a la Ciudad de México a estudiar y todos, no, es de Oaxaca, ¿no? Ahí sí la comida, y tú dices, yo sí sé cómo se come bien, y más o menos tú sientes eso, si me entiendes, ¿no? Pero digo, ¿cuántos extranjeros no vemos aquí? Es muy común ver aquí extranjeros estadounidenses, de Europa y todo, se enamoran de esto, y de pronto abandonan su ropa de marca, y se visten de huipiles, y ya quieren hablar español y lo prehispánico y no sé qué, y adoptan, o sea, en la propia búsqueda de aquello. Yo me acuerdo que tuve una maestra que era... Yo tomé un curso de fotografía en 2010, una cosa de estas, más o menos. La maestra se llamaba Wina Fogarty. Ella era licenciada en artes visuales. Ella era de ascendencia irlandesa. Era estadounidense, pero de ascendencia irlandesa. Y ella tuvo esta necesidad de encontrarse con sus ancestros, ¿me entiendes? Y siguió una ruta, de hecho su tesis doctoral de artes visuales estuvo como que entre Cuba y México, hizo el arte chamánico en Cuba, lo del palo mayombe y todas esas cosas interesantísimas, pero luego aquí en Oaxaca localizó la ruta que había seguido un batallón de irlandeses que ayudó a los mexicanos en la revolución. Y se fue, encontró la ruta, y lo que hizo fue documentar con fotografías dónde había pasado y que el apellido y no sé qué, y le daba sentido a su vida. Es lo que te quería decir. O sea, eso le da sentido a tu vida, que es lo que te digo. Muchas veces encontrar qué hago aquí, cuál es mi misión, qué voy a hacer, ¿no? Y es muy, muy bonito, y yo de alguna manera lo concateno con lo que hablas de algún modo traes eso, ¿no? Sí. La verdad es que llegar acá también te hace ver aún más lo que falta allá, por ejemplo, en Chile, que la gente se reconozca con sus tradiciones. No digo en todo México, yo conozco solamente Ciudad de México un poquito y Oaxaca, y acá en Oaxaca sí se ve eso, o sea, de que la gente tiene tradiciones así muy arraigadas, la comida, la historia de la comida, la historia del lugar donde viven, todo... Y el lenguaje también, o sea, que en muchos lugares acá todavía se mantenga la lengua materna, es muy importante y muy bonito. O sea, allá en Chile no están solamente los mapuches, en el norte estaban los aymara, los quechua, y eso no se mantiene, se ha perdido. Más en el sur también los yaganes, y esa lengua no crece, no está, ya murió. Pero los mapuches son los únicos que han podido, como, y a duras penas, porque la verdad es que en este momento hay un conflicto demasiado grande con el pueblo mapuche, o sea, es casi una guerra. Así, yo acá veo que no es tan así, o sea, existe una no sé si políticamente, no sé si será como tan por ley que los respeten o que les mantengan como su lugar, pero en Chile eso no existe, no, para nada. Qué tremendo. Sí. Sí, aquí es más como una hermandad, ¿no? Entre lenguas que yo creo que quiero ver, digo, desde sí, mi punto de vista. Y claro. lo veo desde el punto de vista de un ignorante. También un aprovechamiento a lo mejor en algunos momentos, pero sí, yo creo que, y siento, y al verlo desde afuera, desde ser extranjera y viendo mi experiencia en Chile, veo que sí, se protege un poco más, así, aunque sea un poquito más, se protege. Ok. Y fíjate que, por ejemplo, con el caso de la cultura zapoteca, pues aquí en Juchitán, en el Istmo, ¿no? En Tetehuantepec, hablan el zapoteco y son orgullosísimos de su cultura. Sí. Y la vestimenta, y es radicalmente diferente de aquí. Por ejemplo, ahí hay un matriarcado, existe el famoso tercer género, ¿no? Los mushes. Sí. O sea, digamos, sí está abigarrado en la cultura, sí. y está aquí, ¿eh? Realmente, ¿qué? 400 kilómetros nos quedará, 500 kilómetros. Y es cerca. Y es radicalmente diferente de acá. Y son orgullosos
sus propias maneras, de su idiosincrasia, de su manera de organizarse. Es un matriarcado realmente lo que ocurre ahí, ¿no? O sea, que en todos los Y pueblos es- también se mantenga, o no en todos, pero los poquitos que yo he conocido, yo fui a Totitlán y tuve la suerte de estar con un maestro y su familia, y entre ellos sí hablaban la lengua zapoteca Claro. todavía, así, y muy cotidianamente, o sea, es porque es nomás, es porque ni siquiera lo cuestionan. Entonces, y que se mantengan en muchos pueblos también acá el tema de los usos y costumbres, creo que se llama. Sí, Que es como que son cosas muy arraigadas de los pueblos o de las comunidades que se mantienen viviendo acá. Allá en Chile no existe eso. Yo creo que también es porque somos no sé, como un poco más experimento de otros países. Así. Sí. Sí. Ya. Bueno, la situación política ahí es Sí. tema largo. A Tema ver. largo. Ah, no sé. Cuéntanos. Mm, Oye, hacia el sur de Chile está el círculo polar, ¿no? Prácticamente. Sí, ¿no? la Antártida, sí. Ya Patagonia. literalmente, Ushuaia y esas Sí, cosas de sí, por allá. Argentina, ¿verdad? Patagonia, chilena, sí. O sea, casi colinda con Argentina, ¿verdad? Yo O sea, soy ignorante de la Chile geografía. tiene la frontera geográfica con Argentina, que es la cordillera de los Andes. Y más al sur, que ya que no llega a la cordillera de los Andes, está la Patagonia, que ahí se comparte y ahí ya es como, no es círculo polar, pero es como la Antártida, así ya muy, muy helado, el frío y nieve y todo eso. Yo no vivo allá, pero sí, así Pero, es claro. ahí. No, es que es la longitud Sí. de estos países es impresionante, ¿no? Pero somos chiquititos, somos flaquitos. Sí, bueno, Sí, como un chile Como un jalapeño chile. ahí, Un chill. sí. pero jalapeño. Sí, es Sí. guajillo, ¿cómo sabe ese que es así, no? Oye, qué interesantísimo. Guajillo, el rojo, ¿no? Ese que no apenas bueno. ¿O cuál es? ¿Cuál es? ¿A quién sabe cuál es? A ver, hay 7 monos acá atrás de cámaras. No puedes ver ninguno cuál es. No, nada más respira fuerte. Todos los chiles son chile acá, ¿o no? Sí. Sí. Cuéntanos más sobre tus momentos que te fueron marcando. ¿Cuál ha sido tu etapa más difícil que has llegado a vivir en tu vida? Bueno, cuando nací. No, Ya no te no, juntes yo con- lo que les contaba de antes, de como que me haya costado mucho encontrar lo que quería hacer. Porque, siendo muy terca y muy porfiada, no quería llevar una vida normal, entre comillas. O sea, tuve la posibilidad de trabajar en un banco, de hacer carrera ahí, y no me gustó. O sea, fue como que un día en la mañana llegaba y veía a la gente pasar a las 10 de la mañana por afuera, así, muy contentos, recibiendo el solcito de la mañana. Y yo tenía 22 años más o menos. Y como que dije, no, yo nunca voy a poder caminar en la mañana a las 10 de la mañana y recibir el sol de la mañana. O hacer cualquier trámite que quisiera hacer o que tuviera que hacer. Y ahí fue decidí renunciar a eso a lo mejor muy infantilmente porque tenía 22 años, pero la verdad es que no me arrepiento. Y después de eso me puse a trabajar vendiendo ensaladas en un metro. Así, fue así como, ya, ¿qué hago ahora? Bueno, me pongo a vender ensaladas. Y ahí en esa búsqueda de buscar qué es lo que me va a hacer feliz y lo que me pone contenta o que me da el ánimo de levantarme todos los días. ¿Sí? Lo bueno es que te empezó como a una edad muy temprana, ¿no? Porque hay gente que se empieza como... bueno, vive mucho como en esta monotonía y vive a veces toda su vida ahí y se queda con que hubiera hecho, ¿no? Pero ya viven... Bueno, yo los veo y viven como la mayoría destrozados. Otros todavía se arriesgan así como en el último instante. Sí, de como de no arrepentirte de lo que has hecho y de no llegar a los 50 años y mirar atrás y decir, así como que no, la embarré. Sí, sí. Me equivoqué o debí haber hecho esto. No, como que eso intento que no sea parte de mi destino. Y tengo hijos, entonces tampoco quiero que para ellos sea un ejemplo el ser así. Lo digo porque mi papá sí estudió una carrera que le gustaba, fue dibujante técnico, trabajó en un cine, trabajó haciendo los anuncios de las películas en los diarios, así él los armaba. Entonces tuvo 20 años de trabajo en el que fue muy feliz. Y después lo echaron de eso y a él le llegó el tema de la tecnología. No pudo acomodarse a trabajar en un computador haciendo lo mismo que hacía manualmente, no lo pudo hacer en un computador. ¿Y qué pasó después? Quedó sin trabajo un año y volvió a trabajar a un banco haciendo lo que él le cargaba hacer, que era hablar por teléfono. Y en eso lleva 20 años más. Solo por
por tener ingresos, solo porque tiene que vivir, porque tenía que mantener en su momento a sus hijos, a su casa. Pero como que yo dije, no, yo eso es lo que no quiero. No quiero llegar a tener que verme obligada a estar haciendo algo que no quiero hacer. Entonces fue como mi ejemplo no ejemplo, pero ese fue el asunto. Qué difícil es ver eso, ¿no? O sea, fíjate que a mí me salta mucho. O sea, vivimos en una época pacífica, en la cual, no sé, si tú te fijas a finales del siglo antepasado, del siglo XIX, o sea, todo el planeta era pobre, literalmente, ¿no? O sea, la gente vivía con el equivalente a $1 al día. Y hoy en día, pues no sé, puedes tener un empleo aburrido, pero que de alguna manera te da algo. Pero aún así, pues el ser humano, nuestra condición humana nos invita a rehusar de eso, ¿no? A buscar siempre la libertad, ¿no? Nos oponemos a ser el hombre hormiga, pues. Pero hay gente en la que puede vivir así y que lo hace ahora. Yo veo gente que finalmente es como que trabajan porque o siguen ese orden que les decía al comienzo, que era como que, bueno, tengo que salir del colegio a los 18 años siendo un niño todavía y decidir qué es lo que quieres hacer por el resto de tu vida, que es como... Mi madurez no llega a eso en este momento de mi vida a los 35, o sea, todavía puedo cambiar, pero a los 18 no puedo decidir qué es lo que quiero. A lo mejor hay gente que sí, pero por lo menos en mi caso no era así. Y muchas son las circunstancias por ejemplo, yo recuerdo, pues, mi tía María Elena nos contaba, o sea, el caso de nuestra, pues, no sé, bisabuela, o sea, que fue en tiempos de la revolución, los cuales eran tiempos de caos realmente. Lo mejor que te podía pasar era casarte y con alguien de lana. Y esas circunstancias te obligaban a ver y agradecer inclusive, ¿no? No me casé o tuve un hijo del Señor y tenía dinero y más o menos me salvaba la vida, ¿verdad? Y a la edad, o sea, tenían 14 años. De 14, 12, algo así, ¿no? Y hoy en día es impensable, ¿no? Hoy, porque las circunstancias son otras. Sí, y el panorama nos pinta otras oportunidades. O sea, por eso quizás hoy en día casarte con una actividad que en otro tiempo pudiera haber significado la salvación, hoy en día no, ¿verdad? Hoy en día buscamos otras cosas y es muy, muy interesante cómo se configura la sociedad en estos tiempos, ¿no? Pues yo, por ejemplo, sí lo vi mucho en la pandemia que, digo, a pesar de que a mucha gente le fue mal, también fue como un impulsor para la mayoría de la gente de poder empezar algo desde cero que le gustaba, ¿no? O fue como para algunos casos, pero siento que para la mayoría. O para todos cambiar también. Yo también tuve que cambiar un poco el rubro en el momento de la pandemia porque lo que hacía antes era, no sé, hacer clases en casa de personas o juntando un grupo de personas y en la pandemia así como que no se podía juntar a nadie. Entonces hubo que hacer un cambio dentro de eso y bueno, eso es parte de la vida de poder estar transformándote y cambiando y haciendo lo que ves que tienes que ir haciendo porque tienes que ir sobreviviendo, sobre todo los emprendedores. Sí. Fíjate que sí, yo ahorita estoy trabajando con unos chicos que les había comentado, ¿no? De una chica de Costa Rica y su pareja que él es estadounidense. Pues él me ha estado aconsejando muchas cosas muy interesantes. Él se dedica como a esta cosa de una especie de asesoramiento empresarial para iniciar proyectos y todo. Es una persona muy brillante. Él me decía, la pandemia, dice, o sea, ahorita te brinda la oportunidad de voltear atrás y corregir aquello que hiciste mal desde el inicio. Dice, piensa qué hiciste mal desde el inicio. Para mí fue como un sopletón en la cara que me hizo decir, sí, cierto. Y últimamente he estado mucho pensando en eso. O sea, de hecho, ahorita traigo varios proyectos en puerta que yo dije, wow, ¿cómo no lo vi antes? ¿No? Sí. Y realmente, o sea, donde hay una cosa como la pandemia que paraliza todo y que te hace recapacitar y dijeras tú, y girar tu vida hacia otra dirección o hacer otras cosas. Nosotros tuvimos un restaurante, yo vendí teles, hicimos de todo porque si no nos iba a cargar el payaso, ¿verdad? Claro, sí, yo también fue como que me vi en un momento así de que dije, bueno, pero si hacía clases y ahora no puedo salir y la gente tampoco puede salir, ¿qué hago? Y de verdad que fue un momento así como un mes que estuve así como... Y siendo emprendedora no dependes del sueldo de nadie, o sea, nadie te va a pagar a fin de mes, entonces era como que yo tengo que movilizarme por eso. Y fue como que dije, ya, voy a hacer clases, o sea, voy a hacer las clases pero grabadas.
y grabé las clases. Y tenía unos materiales que me habían quedado de las veces que hacía clases presenciales y dije, ya, y le voy a poner los materiales a la gente para que ni siquiera tenga que moverse de su casa y solamente eso le llegue a la casa. Y así fue, y fue como el año y medio de pandemia que la gente estuvo encerrada con cuarentena, que en Chile igual fue como bien extremo porque ya yo vine acá en pandemia y nunca pasó que estuvieran encerrados. Allá en Chile era como que no podías salir de tu casa, así, ¿no? Toque de queda. ¿no? ¿Cómo se aquí sí todos Hubo nos toque de encerramos? queda como un año y medio y cuarentena así de que no se podía salir, no, simplemente no se podía salir. Pero sí habían emprendedores que te iban a buscar las cosas a la casa y le dejaban las cosas a las personas en su casa. Entonces mi negocio en ese momento funcionó, pero fue por un movimiento personal, o sea, tú tienes que hacer eso para que pase finalmente. Sí, sí. Oye, ¿y cómo es? A ver, esa es una pregunta que a mí me llama mucho. ¿Cómo es vivir del arte textil? Quiero decir, ¿cómo está esta cuestión del... Digo, uno como músico, pues, das clase de eso, te tocas en un restaurante, en un evento, en un hueso, en un concierto, lo que sea. Platícame, ¿cómo ves el panorama? Yo creo que ¿Cómo igual está que la- difícil que vivir de cualquier tipo de arte, o sea, siempre me he encontrado con muchas personas que dicen así como que, no, pero es que la gente no valora, que la gente, no sé qué, no paga lo que vale. Y para mí ha sido como un motor también decirme a mí misma que yo le pongo el valor a lo que hago, al trabajo que quiero. O sea, yo pongo el valor que quiero que mi producto tenga y lo que quiero ganar por la hora trabajada también. Entonces, como que para mí siempre ha sido ya, yo tengo un producto, lo vendo a cierto precio, no se lo voy a vender a cualquier persona. No voy a ir a una feria en la que sé que van a comprar productos en mi caso en Chile, no sé, peso mexicano, 100 pesos, cuando mi producto vale 1.000 pesos. Entonces yo me manejo en el lugar y busco el lugar que quiero que me venda, que a lo mejor en ese lugar que venden a 100 pesos necesito a 10 clientes y en este lugar solo necesito a uno que esté interesado. Y a ese lo busco y a ese me compra y ahí es como, finalmente hay que buscar el lugar para poder ofrecer lo que tú Claro, quieres. estrategia, pues. Sí. Pero es difícil, como en todo rubro del arte. Porque depende mucho de ti, depende de que... Y lo que más me ha costado y lo que me lleva a cambiar a cada rato o en cada momento de buscarle y de no cansarme de cómo yo gestionarme sola. O sea, finalmente te estás gestionando tú sola. Es eso, es como que cansa de repente estarse moviendo por sí sola. Pero ya te acostumbras un poco. Sí. Sí. ¿Y cada cuándo vienes aquí a Oaxaca? Porque, bueno, yo he visto que has venido un par de veces. Sí, como les decía, llegué el 2018, volví en octubre del 2018 por el encuentro textil, volví en octubre del 2019 y ahí estuve 2 meses. Después volví en diciembre del 2020 y ahí nos vimos nosotros. Y ahora. A mí en 2018 me dieron un tour por el Museo Textil. Puede haber sido para el encuentro. Igual ya hasta nos vimos, ¿eh? Capaz. Porque yo le digo, yo ya la conocía, yo la vi en algún lado, y nos llevaron ahí a donde tienen la caja fuerte, digamos, ¿no? Donde están con Sí. temperatura controlada y tienen Qué el bonito. textil más viejo Sí. del virreinato, no sé Sí. cuánta cosa, impresionante. Sí, tiene un acervo muy bonito el Museo Textil de Oaxaca. Y que gente acá no lo conozca, a mí como que me Sí, es decepcionante. La Fundación Harp aquí tiene, wow, el de numismática, el de filatelia, el de Museo Textil, cosas que de verdad como... Que no hay en otros lugares. No hay en otros Chile lugares, no hay. hay un museo, ¿cómo se llama? El Museo Precolombino. Y tiene solo una sala textil. O sea, es una sala que la gente que le gusta el textil allá en Chile como que la ama y va y la ve y va cada vez que cambian como su muestra. Pero acá tienen un museo completo y cada vez que vas es como una... Es impresionante la historia que tienen dentro de ese museo y que cuando que llego acá y pregunto y como que no lo conozco, nunca he ido, no sé dónde está. Y está ahí mismo, ahí al ladito. Fíjate que aquí en Oaxaca la Fundación Harp tiene cosas muy interesantes. Pues ya invita aquí a, Digo, a don al Alfredo. señor Don Alfredo. No, mira, o sea, yo de Don Alfredo solo, realmente, o sea, me ha tocado conocerlo, lo que ha hecho y, o sea, yo no puedo más que admirarlo porque, o sea, realmente hay cosas que hace que ni nos enteramos y son así de, wow, o sea, ¿cómo puede ser, no? Y cómo mantiene las cosas, o sea, y, a ver, por favor, aquí hay contrapesos políticos que lo ven así
Y el discurso es que tiene un monopolio estético sobre la cultura y no sé qué. Y dices, a ver, o sea, pero sin él no estarías comiendo, no sé. De algún modo, pues no sé, estaba muy metido con lo de la Sinfónica. Ahorita la Fonoteca y el Centro Cultural San Pablo tienen lo que es la Camerata. Y los músicos que de algún modo quedaron varados en Oaxaca, que habían llegado porque aquí el gobierno dijo, vamos a meterle lana a la Sinfónica. Y vamos a hacer una sinfónica gigante, ¿no? Pues obviamente para que quedara muy bien el gobierno en turno, trajeron músicos de muchos lados. Ay, sí, que no sé qué, se acaba el gobierno, o sea, y ya se habían mudado para acá, ya vivían acá, ¿y ahora qué hacemos? Y realmente conformaron la Camerata, se fueron con la fundación y la fundación da, y yo mismo he sido beneficiario de ese tipo de cosas. Los conciertos que organiza la Fonoteca, Centro Cultural San Pablo, son conciertos que pagan. Y a la gente no le cobran un peso, o sea, es dinero que viene de ahí, o sea, es como un dinamizador de la cultura. O sea, a mí me tocó traer a Oaxaca a Luca Chiantore, una conferencia magistral sobre la ópera y Mozart, el Teatro de la Vida, creo que se llamó, luego de un concierto, lo pagó la fundación, sin tener a cambio nada, porque los conciertos son gratuitos, y la gente no va a puro extranjero. Sí. O sea, viene Luca Chiantore a hacer una cosa y va en extranjeros. Y los de acá no nos enteramos, ¿no? El encuentro al que fui yo también eran solo extranjeros, o sea, eran solo personas de fuera de acá de México que venía y aprovechaba el encuentro. Y también se beneficia mucha gente de acá, o sea, los artesanos que levanta el Museo Textil, que son de Teotitlán, de Tlacolula, sí, de Chiapas. También es una obra que creo que está bien, porque es como decía mi maestra allá en Chile, es como hacer visible lo invisible, lo que nadie ve, lo que no se entiende, lo que finalmente sí te entrega mucho. Y eso, sí. Y fíjate que como preámbulo para cada concierto, la Fonoteca contrataba la Bombo y Chirimía, que es una tradición, ¿no?, de unos pueblos que lo que hacían era anunciar un evento. O sea, cuando iba a haber una boda, una reunión, un algo, el bombo y chirimía era como que llevaba la procesión de gente hacia el evento. Entonces, y lo paga la fundación. Entonces, los maestros que interpretan su música y van, llegan, entran, tocan y todo, ¿no? A mí me tocó llegar a un concierto que presentó un amigo mío y había un maestro ahí de estos muy conservadores y puristas, ¿no? De esos así. Y llega y se sienta y ya se come, y bueno, ¿no? Porque es que estaba ahí y el bombo y la chirimía, ahora vamos a presentar el concierto de piano, pum, y se pasa y me empieza a escribir, ¿sabes qué? Qué vergüenza, ¿no? Que es muy inapropiado que hacen estos músicos acá, y yo así de, ¿qué onda, no? Le digo, a ver, mire, yo sí le dije, es la manera que tiene la fundación de respetar esta tradición y de mantenerla vigente. No, pues ojalá encuentre una manera más apropiada, porque no sé, yo dije, a ver, o sea, ninguna les embona, ¿no? Como dicen. O sea, ahora sí que si yo no digo groserías aquí, pero eso sí me hizo enojar. Sí. No, yo hasta me fui para atrás, dije, o sea, ni de chile ni de manteca. Ni porque sí, ni porque no. Ni porque sí, ni porque no. Y yo realmente admiro muchísimo el trabajo de la fundación. Cada que más me entero de proyectos ahí que ni siquiera quisiera yo hablar, ¿verdad? Porque se mantienen al margen justo por esto, para no politizar lo que hace la fundación, ¿verdad? Pero yo digo, vale, o sea, ¿qué dinamiza? O sea, tú quita la Fundación Harp de Oaxaca y a ver cómo nos va. O sea, ¿qué hace el gobierno? A ver, ¿qué hace el gobierno? Sí. Y bueno, regresamos en Fundación Harp, don Alfredo, con todo mi cariño y admiración. Sí, que viniera don Alfredo. Auspíciame. No, hombre, con mucho respeto. Ahí sí te me controlas, compadre. Pero bueno, yo creo que todo lo que tenga que ver con levantar la cultura, sea de la forma que sea, es válido. Ya ahí lo que los politicen o el problema que quieran ponerle entre medio no quita frente a la ayuda que puede generar y a lo que puede lograr. Claro. Sí, yo creo que ahí es más donde el artista tiene que decidir entre aprovecharse y aprovechar los medios que se le están brindando. Pues es esto. Pues es lo que decimos, aprovechamos el Spotify o no lo aprovechamos, compadre, ¿no? O te quejas. Exacto. O te quejas. Y como decían también, es como mirar para atrás y ver que este momento es mejor. O sea, siempre pensar que el anterior fue mejor. O sea,
Hay que aprovechar todos los medios disponibles en este momento de la época en la que estamos viviendo. O sea, todo lo que venga está a mano y es bueno. ¿Algún plan a futuro que tengas? ¿Proyecto específico? Venirme a vivir a Boda. Oaxaca. ¡Eso! Boda. Va a haber boda. Venirme a Oaxaca. Sí. Nos han ofrecido muchos regalos para nuestra boda. ¿Te planeas venir a vivir para Sí, acá? sí. Oye, qué bien. Sí, sí, me gusta. ¿Te gusta Oaxaca? Sí, sí. Y me gusta la compañía de Oaxaca también. Ay, qué bonito. Sí. ¿Cómo no está? No, pues se lo pierde. No, por eso lo dijo. Porque no la vieron, Sí, ¿verdad? sí, no, sí, venirme, estar acá. Como también el tema cultural acá y el tema textil también es muy fuerte. Entonces, como me amaría tener una casa con un telar sote de esos Guay, de qué bonito. Teotitlán del Valle y tejer y teñir. Y yo tengo amigos en Teotitlán, muy buenos amigos. Bastantes, ¿eh? Como para igual traerlos, ¿no? Y que se arme Sí, una buena colaboración, sí. que se conozcan, que se nutran entre ustedes. Sería Sí. muy, muy, muy padre. Sí, muy bonito. Y eso, lo de la cultura acá, que sea tan rica en todos los aspectos, no solamente en el textil, o sea, hay muchas otras áreas que también, la música, o sea, aquí levantas una piedra y hay un artista, o sea, en Oaxaca. Y eso lo vi desde el primer momento en el que yo llegué a esta ciudad. Sí, me encanta, es muy bonito. Así que sí, me van a tener por acá, una chilena en Oaxaca. No, pues sí, bienvenida, Como la coreana en Bienvenida. Oaxaca, como la coreana. Sí, Una chilena en Oaxaca. Ahí te haremos la fiesta de bienvenida. sí, agradecida. Oye, ¿y tus nenes van a venir? Sí, Pues, por supuesto, ¿verdad? sí, sí. ¿Qué edad tienen? Tengo Sí, uno sí. de 7, 11 y 13. Grande ya. Ah, pues ya, mira, están, pero para la música, pues, ¿no? Hay para Para que... moldearse, para todo. Para llegar los gustos. justo. Textil y- sí. No, pues yo digo para que vengan acá, compadre. Ah, también. Bueno, y aman México porque el YouTube es muy rico en youtubers mexicanos. Sí. Entonces, ellos conocen más que yo de México. Así como que el otro día les mostré una foto así como, esa es una quinceañera con sus chambelanes. Y yo como que, Cosas raras que hay aquí, ¿verdad? la salsa valentina. Y yo, pero ¿por qué querés saber de la salsa valentina? Sí, a ellos sí les gusta mucho Oaxaca también. Y México, en general. ¿Ellos han llegado a...? No han venir? venido, no. Pero conocen por YouTube. Sí, sí. Oye, pues... Está bien interesante. O sea, al menos conocer como toda la pequeña historia que nos puedes contar acerca de ti. Sí. Es algo que al menos a mí en lo personal me gusta mucho. Por eso es que empezó todo este proyecto de los podcasts para conocer estas historias. Sí, es divertido. Yo escucho muchos podcasts también. Me Gracias. gustan mucho Y tu escuchar espíritu de podcasts. buscar lo que quieres, lo que te sientes. Eso, la verdad es que es muy admirable, porque como bien dices, hay gente que no lo hace, que Y no que se cuesta, mueve. si nadie dice que no cuesta, pero Exacto. creo que es un buen ejemplo para todos. O sea, decirlo de repente es como para que la gente también de repente escuche y no se quede en los lugares en los que no quiere estar nomás. O sea, Exactamente. hay que estar donde uno Una quiere gran estar y lección donde de lo la hace Chucho. feliz. Sí. Una gran lección. De todos los podcasts aprendemos algo. Bueno, Siempre, ¿no? siempre. Sí. Pues qué gusto Está bien. haberte tenido, Luz. Muchas realmente, gracias por realmente la mucho gusto invitación. por, Sí. por abrirnos tu vida, Perdón por tus lo poco. pensamientos. No, aunque creas que es poco, ya llevamos que una hora. Sí. La verdad es que se fue volando. Tal vez este fue más dinámico, por eso es que se fue un poquito más rápido. Sí, porque aquel otro me Hijo- monopolizaba híjole, el manito. micrófono. Híjole, manito. Ya no me dejaba hablar, cabrón. Sí, Esta muy guerra interesante. de... Vamos a No, escuchar yo sus no podcasts soy anteriores así. también porque no los había escuchado. Los vamos a... Oye, sí. No, el adelante. invitado de la semana pasada. ¿Te invito? Pero bueno, muchísimas gracias, Gracias a Luz. ustedes. Que tengas muy bonita madrugada, noche. Gracias. Pues, no Chucho, sé. a los ¿algo honores, más? a los honores. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo que nos puedas compartir? Hay una... ¿Alguna invitación? ¿Tienes exposición? Bueno, es que en Chile en este momento se va a hacer un encuentro textil en abril. El mismo encuentro textil que yo hice hace el 2017, va a haber un encuentro textil en que van a ir maestros también de Tlacolula Wow. a exponer sus trabajos de Panamá, a ver las molas. Está muy interesante, así les voy a mandar ahí por si tienen un Facebook, ahí la invitación para que... Porque van maestros de toda Abyayala, que es como toda nuestra Latinoamérica, su nombre anterior. Wow. Y va a estar muy interesante y muy bonito. Pues mira, Marabú Estudio y Musicali se comprometen a tener una agenda cultural, ¿verdad? Sí. Donde se programen sí. estas cosas y las publicamos. ¿Cómo ves? Claro que sí. Que se Toda la le dé. gente está invitada a mandarnos
sus actividades. sus Sí, sí, actividades, sí, Sí, claro. súper. Y Luego hace nosotros- falta, hace falta. Nosotros encantados de compartir todas estas pequeñas cosillas. ¿no? Maravilloso. Como apoyo, siempre estamos buscando. Sí, pues la cosa es que apoyar. que se mueva, que haya dinamizadores, ¿no? Que lo hagan así. Sí, sí, sí. Y pues, muchísimas gracias por tenerte aquí, por haber venido, por haber esperado tanto tiempo Sí. para grabar este podcast. Bueno, pero a gusto, ¿no? Sí, estuvo bien, Gracias a- estuvo divertido. Pues Gracias. muchas gracias, Luz. Sí. Pura vida. ¡Vámonos! Ah, nos falta tomarnos las fotos con Panda y con Paz.